¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al grupo educativo Tallar. En esta oportunidad vamos a presentar otro video tutorial para ustedes en el tema de lo que es el sistema eléctrico, específicamente en lo que es rebobinado de los estatores. En esta oportunidad vamos a ver o vamos a rebobinar un estator de una motocicleta del tipo monofásico en onda completa. Vamos a retirar el alambre antiguo de la bobina de carga y lo vamos a rebobinar. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy en este video tutorial. Entonces pasamos a hacer el siguiente procedimiento. Ahora nos encontramos en la mesa de trabajo. Tenemos acá la bobina. En la bobina de carga tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bobinas de carga, en lo cual vamos a rebobinar, ¿no? Antes de eso nosotros podemos hacer una comparación midiendo su ohmiaje. Acá tenemos dos puntas. A ver, hacemos la medición. Hay que recordar que las puntas del alambre hay que quitarles el barniz con una lija, dejarlos desnudos para poder tomar medidas. Por eso a veces se vuelve un poco tedioso tomar la medida. Ahí 0,2.2, 2.1, 0,2.1 es lo que tiene ahora esa bobina, ¿no? Lo voy a tomar como una referencia. No. Simplemente lo voy a tomar como una referencia. Ahora vamos a ubicar el inicio y el final. Lo más práctico de encontrar el inicio del embobinado, en este caso tengo acá, es que cuando tenemos esa facilidad, tenemos la facilidad de desenvolverlo, eso vendría a ser el final, ¿no? Acá tengo otra punta, pero como podemos ver está metido en la bobina, está interno, no hay facilidad. ¿Qué quiere decir? Que este fue el inicio, ¿no? Este fue el inicio para poder identificarlo. Sin embargo, el de acá tiene facilidad para desenvolver. Esto viene al final, viene a ser el final de la bobina. Entonces, lógicamente vamos a empezar por el final, desenvolviendo hasta llegar al inicio. En el transcurso que vamos desenvolviendo tenemos que ver el sentido en que están envueltas las espiras, si es horario o antihorario, y contar también cuántas espiras tiene cada bobina. ¿Ok? Entonces tengo acá una imagen, lo podemos colocar así, de esa forma. La bobina de encendido viene a ser esto, ¿no? Así como están, y sus bobinas. Entonces yo voy a ir desenvolviendo el alambre y voy a ir marcando las espiras y el sentido. Todas esas referencias al momento de rebobinar va a ser al inverso, nada más. Entonces, previamente acá yo he retirado ya el cable que trae, ¿no? Como por ejemplo esto, los cables, las puntas. En este caso las puntas vienen soldadas directamente al cable y salen al exterior. Entonces vamos a desenvolver la primera bobina. A ver, ¿qué viene a ser esto, no? Esto. Vamos a desenvolver. No, sí está bien. Ok. Entonces la forma es, ahí tenemos una vuelta. La vuelta se cuenta desde ese momento, sueltas y llegas a la segunda. Si vuelves a retirar, vamos de nuevo. Ahí es una vuelta. Si vuelves a retirar y llegas al mismo lugar, viene a hacer dos vueltas. Si vuelves a retirar y llegas al mismo lugar, viene a hacer otra vuelta. Y así sucesivamente. Vamos
a empezar de nuevo para ver el sentido que tiene. Primero voy a apuntar el sentido que tiene, en la cual lo voy a desenvolver. Si me doy cuenta, el sentido es, para desenvolverlo es horario, porque lo estoy desenvolviendo hacia la derecha, ¿no? Si lo desenvuelvo a la derecha es horario. Entonces colocamos acá, le vamos a poner que tiene un sentido horario, ¿no? Una H. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51 vueltas. 51 vueltas tiene esta bobina. Ok, ahí hemos terminado de dar 51 vueltas. Entonces vamos a colocar aquí en el papel que tenemos de referencia cuántas vueltas hemos encontrado. Ok, entonces colocamos en los datos y ponemos 51 espiras. Bien, 51 espiras. Ahora nos vamos hacia la otra bobina. Ok, bien. Entonces, si nosotros empezamos a desenvolver, nos vamos a dar cuenta que lo estamos desenvolviendo en el sentido contrario, o sea, antihorario. Voy a hacerlo de nuevo. Miren, cuando yo suelto, lo estoy haciendo en el sentido antihorario. ¿Ok? Antihorario porque me estoy yendo así para adentro, miren. Bien, entonces el sentido que está envuelto a esa bobina es antihorario. Colocamos acá en los datos y ponemos la A. Bien, ahora vamos a proceder a retirar el alambre. Suponemos que todas las bobinas vienen con el mismo número de espiras. Sin embargo, podemos encontrar algunas bobinas con unas espiras menos o unas espiras más. No habría ningún inconveniente, pero si tratamos de ponerlos, digamos, que sean equitativas todas las bobinas, es lo mejor. Igual vamos a contar cuántas vueltas o espiras tenemos acá. Vamos a desenvolver en el sentido antihorario. Contamos 1, 2,
3, 4. Vuelvo a recordar, aquí lo tengo, aquí donde empiezo yo a desenvolver. Cuando yo regreso tengo que terminar ahí para que sea una vuelta, ¿ok? Bien, empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63. 63 espiras en la segunda bobina. ¿Ok? Entonces vamos a poner en los datos. Colocamos 63 espiras. Bien, seguimos ahora con la bobina 3. Ya, teniendo en cuenta, al momento que terminamos de soltar esta bobina, vamos a soltar y nos vamos a dar cuenta primeramente del giro o el sentido que tiene. Cuando yo empiezo a desenvolver, veo que lo estoy desenvolviendo de la forma horaria. ¿Ok? Voy a regresar. Entonces, voy a apuntar en mis datos de que la siguiente bobina está en forma horaria. Ahí. Bien. Ok. Ahora sí, cuando ya tenemos los datos, vamos a contar cuántas espiras tiene. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 40, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Bien, 63 vueltas. Ok, entonces vamos a apuntar en los datos que tenemos 63 vueltas. Colocamos aquí 63 vueltas. Entonces el procedimiento para la siguiente bobina es lo mismo, ¿no? Acá yo estoy terminando. Primeramente voy a dar cuenta en qué sentido está envuelto, ¿no? O desenvuelto, en este caso para desenvolver cuál es el sentido que tiene. Empiezo a soltar y nos damos cuenta que está en el sentido antihorario, ¿no? Entonces repito, acá tengo el alambre, giro, inmediatamente me doy cuenta que está en el sentido antihorario.
Bien, entonces vamos a anotar los datos. Vamos a anotar en los datos que la siguiente bobina está en sentido antihorario. Bien, ahora sí desenvolvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Vuelvo a recordar, si aquí empiezo y aquí termino, viene a ser una vuelta. Ok, ahí van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 26, 7, 28, 29, 50, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 60, 61, 62, 63. Bien, 63 espiras. Colocamos en los datos, en nuestro diagrama que tenemos, que hemos encontrado 63. Bien, seguimos con la siguiente bobina. El sentido primeramente, no, el sentido, giro, empiezo a desenvolver y me doy cuenta que está horario, no, regreso, suelto, sentido horario. Ok, entonces vamos a colocar en los datos de que la siguiente bobina se encuentra en sentido horario. Muy bien, ponemos acá una H. Bien, entonces vamos a desenvolverlo, ¿ok? Bien, empezamos. Ok, esto estaba así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 29, 40, 21, 42, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 25, 26, 27, 28, 29, 60, 61, 62, 63. Bien, 63 espiras o vueltas. Vamos a apuntar 63. Ok. Bien. Seguimos con la siguiente bobina, la penúltima. Vamos a verificar el sentido que tiene para desenvolver. Al desenvolver, verificamos que tiene un sentido antihorario. ¿Okay? El sentido que estoy colocando es para desenvolver, para retirar el alambre. Entonces ponemos una A. Contamos las espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 29, 50, 51, 52, 23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Bien, entonces tenemos 63 espiras o 63 vueltas sobre la penúltima bobina. Colocamos entonces, ponemos acá 63. Seguimos con la última bobina. Vamos a verificar el giro. Al momento que empiezo a soltar, a desenvolver, determinamos que tiene un sentido horario para desenvolver. Entonces apunto acá el sentido horario H. Bien, vamos a ver cuántas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51 vueltas. Entonces observen acá cómo voy a terminar. Acá está la punta, estoy terminando con la última espira, la voy a desenvolver y terminaría así de esta forma, ¿no? Así he terminado, ¿no? Vuelvo a regresar una vuelta, una espira, suelto y termino sacando todo el alambre. Bien, entonces vamos a colocar en nuestro informe o en los datos que tenemos 51 espiras. Bien, entonces podemos apreciar de que en la primera y en la última bobina tenemos 51 espiras iguales y las demás son de 63 espiras. Para hacer el rebobinado vamos a respetar el mismo número de vueltas para colocarlo en el estator. Vamos a verificar algunos detalles de los datos que hemos podido recoger al momento que hemos desenvuelto el alambre. Ahí podemos verificar, tenemos esos datos, ¿no? Acá la H que significa horario, la A que significa antihorario y los números de espiras, 51 con 63 el resto de bobinas. Entonces también apuntamos un ohmiaje que tenía, pero acá vamos a colocar para especificar que esto es un diagrama de, vamos a poner acá desenvoltura. O sea, acá hemos retirado el alambre antiguo. Ya, este es un diagrama que hemos retirado. O sea, este es todo el informe al momento que nosotros hemos retirado el alambre estator. Entonces, para rebobinar, ¿no? Para colocar el alambre sobre el estator, los datos que tenemos aquí simplemente lo vamos a usar a la inversa, ¿no? O sea, nosotros empezamos aquí, ¿no? Este fue para desenvolver, este fue el inicio, ¿no? Aquí empezamos a desenvolver, entonces este viene a ser el inicio para desenvolver y la bobina de acá viene a ser el final, ¿no? Para desenvolver. Entonces, si nosotros vamos a hacer la inversa, tenemos la bobina así, de esta forma, así estaría puesta.
¿no? Esta es la bobina de encendido, este viene a ser la bobina de encendido. Ok, si nosotros vamos a hacer lo inverso, simplemente el inicio que tuvimos acá de este lado, al inverso vendría a ser el final, ¿no? Entonces el final que viene a ser esta bobina, ¿no? Para desenvolver viene a ser el final, pero como es el inverso, el rebobinado, este vendría a ser el inicio. Nada más eso tenemos que hacer. Los datos no se van a mover, todo está conforme, simplemente lo vamos a hacer a la inversa, ¿no? Si este es el final para desenvolver, el inicio vendría a ser este. Entonces iniciamos de este lado y empezamos a rebobinar todos los núcleos hasta este punto. Bien, entonces el número de espiras no cambia, tenemos que poner, pero acá tenemos un detalle a donde hemos especificado el sentido de giro que le han dado. Hay un horario, antihorario, horario, antihorario, ¿no? Entonces, de igual forma, acá empezamos retirando esta bobina en sentido horario. Si lo vamos a hacer a la inversa, al momento de rebobinar, lo vamos a poner en sentido antihorario. Entonces, nos vamos acá en este lado, porque esto va a ser nuestro inicio, ¿no? Dijimos que esto es el final, pero a la inversa viene a ser el inicio. Entonces, el inicio nos indica que terminamos desenvolviendo en el sentido horario. A la inversa quiere decir que vamos a empezar la primera bobina, ¿no? Dando vueltas en el sentido antihorario. Eso sería, digamos, el margen para empezar a rebobinar. Entonces, si se dan cuenta, todo va alternando. Si tenemos un horario, tenemos un antihorario, viene alternado, ¿no? Entonces vamos a empezar de esta bobina, que es el inicio, en sentido antihorario, ¿no? Y de ahí vamos cambiando, ¿no? Antihorario, horario, horario. Simplemente va a ser a la inversa, nada más. Por eso es que los datos para desenvolver los debemos apuntar, anotar, porque al momento que empezamos simplemente cambiamos, lo hacemos a la inversa, ¿ok? Entonces empezamos por esta bobina que viene a ser esta, la que estoy señalando. Esta viene a ser el inicio y lo vamos a empezar a rebobinar en el sentido antihorario. Ahora vamos ya para empezar a rebobinar, tenemos acá un corte, un pedazo del alambre antiguo. Vamos a medir el diámetro para comparar con la tabla que tenemos de referencias de calibres de alambres esmaltados. Entonces vamos a recoger el diámetro que tiene este alambre antiguo para compararlo con el alambre que le vamos a poner, ¿no? El alambre nuevo, 0.92. ok, entonces tenemos acá ya el alambre que vamos a colocar. Entonces la idea es colocar el mismo diámetro o el mismo número, ¿no? Eso es, digamos, lo ideal, ¿no? Entonces ahí tenemos 0.92. Entonces viene a ser el mismo diámetro que necesitamos en este alambre. No podemos variar el diámetro. Así como encontramos, así colocamos. Pero vamos a hacer voy a hacer una comparación en la tabla que tengo acá. Entonces voy a buscar que el diámetro es 0.92, necesito saber qué número es. Entonces empiezo a ubicar aquí en la tabla, ¿no? Y tenemos acá 0.81, 0.91 y acá empieza el 1. El que se acerca, en este caso, el que se aproxima es el 0.91, que viene a ser el número 19. ¿Ok? Entonces ahí pueden notar, ¿no? 0.91 se aproxima porque si le ponemos hacia arriba ya pasa a 1, y si colocamos hacia abajo está en 81. Entonces colocamos intermedio y con eso sabemos que el número que vamos a usar de alambre es el número 19. Por eso es importante esta tabla de referencias. ¿Ok? Bien,
ahora sí, ya que sabemos, tenemos los datos, tenemos toda la información y tenemos el alambre, vamos a proceder a empezar a rebobinar. Acá tenemos dos diagramas donde recogimos los datos que habíamos sacado del bobinado antiguo, que viene a ser esto, la desenvoltura. Tenemos todos los datos, pero ahora hemos colocado cuál es el procedimiento que se va a realizar para el rebobinado. Entonces, como dije que tenía que ser a la inversa, podemos apreciar que todos los datos acá se han trasladado a este lugar, pero de forma inversa, ¿no? Por ejemplo, si acá es el final, es el inicio, y si acá es el inicio, acá viene a ser el final, y así hemos simplemente colocado a la inversa el sentido de giro de la envoltura. Entonces esto ya no lo vamos a tomar en cuenta y nos vamos a guiar de esta hoja. Esta va a ser nuestra referencia, ¿ok? Entonces empezamos. Tengo acá el estator. Voy a indicar que acá puede ser una reparación. Aquí le hemos pegado con Soldimix, porque esta parte, ¿no?, que es de plástico, se había roto. Entonces es necesario repararlo, porque en el momento que vamos a colocar la bobina se puede de alguna manera se pueden aflojar si no tenemos ahí completo. Entonces ahí lo hemos reparado con Soldimix. Después lo podemos hacer unos acabados para que queden uniformes. Bien, ahora sí empezamos con el rebobinado. Entonces tenemos acá nuestro diagrama de referencia. Esto vendría así, de esta forma. Nuestro inicio nos indica que de este lado, o sea, en esta bobina, ¿no? Entonces nos dice que vamos a empezar en el sentido antihorario, ¿ok? 51 vueltas. Entonces tomo esta bobina, ¿no? Hay que, al momento que empezamos a rebobinar, hay que dejar un espacio más o menos aproximadamente de 10 centímetros o más, no importa que sobre ahí, después se puede cortar de esta forma, ¿no? Entonces, como es antihorario, el sentido es antihorario. Entonces, imagínense, tengo que hacerlo de esta forma, así como lo voy a, ¿no? Eso sería el sentido antihorario. Hay que tener en cuenta eso. El alambre entra por acá, por dentro del núcleo, y voy a empezar a girar así, de esta forma. Bien, entonces eso va a ser mi sentido para empezar. Ok, entonces dejo más o menos 10 centímetros o más, de esta forma, ¿no? Y empiezo a envolver. Lo que también puedo hacer es coger este alambre, ¿no?, hacer un nudo por acá, ¿no? Por ejemplo así. Yo puedo hacer un nudo así simplemente para, como yo voy a empezar a jalar el alambre a la hora de rebobinar, me dé una cierta resistencia. Ok, entonces ahora sí lo hago pasar por aquí. Hay una abertura ahí o por acá, y empiezo a dar vueltas mi bobina, ¿no? Entonces vamos a empezar así, de una manera despacio. Empezamos a envolver, jalando, estirando, haciendo tensión en el alambre para que no se nos quede flojo. Entonces yo le estoy dando ahí unas vueltas como queden, ¿no? Porque después lo que yo puedo hacer es acomodarlas con alguna herramienta que me sirva, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo usar esto,
Bien. Esta técnica es un poco tediosa porque corres el riesgo de dañar el alambre, ¿no? Es un riesgo que se corre al hacer esta técnica porque dañas o vas a dañar, en este caso, el alambre, ¿no? Entonces vamos a aplicar también otra técnica, ¿no? Entonces voy a soltar. Bien, acá voy a empezar. Ya lo vamos a hacer más lento porque vamos a ir, en este caso, acomodando el alambre, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que el alambre, ¿no? Entonces la primera vuelta lo podemos pegar hacia la pared así, de esta forma. Hay que tener en cuenta de no malograr el alambre, ¿no? Entonces lo vamos haciendo así y vamos observando de que las espiras queden, en este caso, pegadas, ¿no? Pegadas. Acá se nos ha separado. Podemos hacer eso así. Seguimos, todavía no contamos. Lo importante es llevar pegadas las espiras, ¿no? Para luego hacer un conteo. ¿Ok? Entonces es cuestión de práctica, ¿no? Hay que ir estirando el alambre, haciéndole tensión, que no quede flojo. Es necesario hacer eso. Bueno, ahí hemos podido dar la primera fila, ¿no? Y por ejemplo voy a contar cuántas vueltas tengo acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas o 12 espiras. ¿Ok? Entonces vamos a regresar haciendo lo mismo, siempre estirando el alambre, ¿no? Porque si no se nos puede montar, ¿no? Tratar de que vaya uniforme el giro. Podemos colocar primero, o sea, podemos empezar a envolver y después luego contar cuántas espiras tenemos, ¿no? Llevamos 12. Podemos ir girando también el estator para ir verificando de que todo vaya en su lugar. Estirando el alambre, poniéndole tensión al alambre para que la bobina no quede, en este caso, floja. Bien, ahí estamos casi terminando de colocar la segunda fila, en este caso, ¿no? Hay que recordar que llegar a las esquinas es un poco tedioso. Bien, ahí hemos llegado a la segunda fila. Entonces ahora voy a contar con una herramienta. Puedo contar: pongo un 2, 4, 6, 8, 10, 12. Igual tenemos 12, ¿no? En la segunda fila llevamos 24. Hay que recordar que son 51 espiras, ¿no? Entonces regresamos, estamos rebobinando en el sentido anti-horario y vamos a regresar haciendo otra vez de esta forma. Siempre tratando, nos podemos ayudar con el dedo o con una herramienta para, si es que el alambre se nos separa,
volverlo a su lugar, ¿no? Con mucho cuidado para no malograr el esmalte. Seguimos girando, dando vueltas. Siempre alando el alambre, colocándole tensión para que no se afloje la bobina. Acá en este caso no habría mucha dificultad porque el alambre es de un calibre más grueso, por lo tanto no hay riesgo que se pueda en este caso romper. Bien, ahí terminé la tercera fila. Si yo puedo contarlas, voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿no? Entonces vamos apuntando. Este viene a ser la primera. Llevamos 12, 12 y 13, ¿no? Vamos para la siguiente. Para la siguiente fila. Bien. Vamos envolviendo, vamos dándole vuelta a la bobina, vamos dando vuelta a la bobina para también ir observando de que no se separen las vueltas, y si se logran separar hay que juntarlas con el dedo o con alguna herramienta que nos podamos ayudar. El objetivo es mantenerlas juntas, ¿no? Por ejemplo, acá se me ha separado una vuelta, ahí lo he logrado juntar y voy a seguir. Siempre cuando llegamos a los extremos encontramos tal vez algún vacío o espacios por la dificultad que se tiene en ese lugar. No hay ningún problema, lo rellenamos y terminamos. Ahora seguimos terminando la fila. Okay. Entonces voy a contar. Necesitamos 51 espiras, llevamos 33, 37. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tenemos 13 espiras más. Entonces sumamos y 3, 6, 8, 10. Tenemos 50 espiras. Bien, tenemos 50 espiras. Ok, falta una. Lo que podemos hacer es, la una que falta la vamos a girar igualmente, ¿no? La giramos, ahí completamos una y ahora vamos a empezar la siguiente bobina, ¿no? Antes de completarla voy a observar mi diagrama que nos dice qué información tenemos en la siguiente bobina. Dice que empezamos con un sentido horario, ¿ok? Un sentido horario con 63 espiras. Bien, entonces yo tengo acá, de donde estoy retirando, y para hacerlo horario voy a tener que deslizarlo por la parte de abajo, y hago esto. Entonces esto es mi sentido horario, ¿ok? De esa forma lo retiro. Si yo lo jalo de frente, así por encima, voy a envolver en sentido contrario. Entonces hay que llevarlo por debajo, así,
por debajo y empezamos a envolver la siguiente bobina en el sentido horario. Ok, bien, entonces vamos a iniciar. Voy a ayudarme de una herramienta para colocar los extremos porque es un poco tedioso ese lugar. Hay que tener en cuenta esa situación, porque para llegar a los extremos es un poco complicado. Bien, ahí hemos logrado juntar o pegar un poco la vuelta hacia la pared, hacia el extremo, porque está un poco complicado colocarlo. Bien, entonces empiezo a dar las vueltas, el mismo procedimiento de la bobina que empezamos. Acá se nos separó abajo, hay que tratar de juntarlas ahí. Bien, seguimos girando. Con los dedos nos podemos ayudar para irlos uniendo, que no se nos separen. El espacio es acá tan pequeño que hay que tener un poco de paciencia para lograr rebobinar estos núcleos. Ahí lo hemos juntado. Acá abajo también se nos ha separado un poco. Ya. Bien, entonces el procedimiento es el mismo. Lo que hicimos en la primera bobina vamos a hacer en la segunda bobina. ¿Okay? Acá alcanza una vuelta más, lo voy a colocar. Acá podemos apreciar que se nos separa el alambre, pero si nos ayudamos de una herramienta lo podemos juntar. Bien. Ok. Sostengo ahí para que no se nos afloje y necesito contar cuántas vueltas he dado. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Bien. Si observamos va a ser el mismo procedimiento. Voy a regresar. Podemos ir envolviendo sin contar para no tener una confusión. En eso nos concentramos solamente en colocar la fila de espiras y luego ya contamos. Porque es fácil contarlos, es práctico. Si los alineamos bien, si es que los pegamos y si las vueltas son uniformes, vamos a poder contarlas sin ningún inconveniente. Y ya estoy llegando a la parte final. Como siempre, a veces podemos encontrar ahí algunos vacíos, no hay ningún problema, lo rellenamos de esta forma. Así, ahí terminé con la siguiente fila. Ok, voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bien, entonces es cuestión de práctica. El momento que ustedes ya dan la fila, la mayoría de la fila les va a quedar con el mismo número de vueltas y así sucesivamente. Solo se encargan de contar las filas, nada más, y para asegurarnos cuentan las espiras y van a llegar al número que les está pidiendo el diagrama, ¿no? En este caso es 63, el que nos toca es 63. Bien, entonces seguimos dando vuelta para terminar con la segunda bobina.
Estamos en la segunda bobina, ya prácticamente terminando. El procedimiento viene a ser el mismo. Acá nuestros datos nos dice que son 63 espiras, ¿no? Ahora estoy ya en los 60 y estamos haciéndolo el giro en una forma horario. Bien, entonces 60, 61, 62 y 63. Bien, tenemos ahí 63 vueltas en la segunda bobina. Ahora nos toca desplazarnos a la tercera bobina, que también tiene 63 espiras y nos indica que vamos a rebobinar en el sentido antihorario. ¿Okay? Entonces yo tengo mi salida así de esta forma. Antihorario es de esta manera, que quiere decir que el cable lo tengo así y simplemente lo coloco o lo pego hacia el núcleo de esta forma y empiezo a envolver de la siguiente manera, así, ¿no? Eso es el antihorario. Voy a soltar para empezar a ordenarlo. Nos indica que tiene que ser antihorario. Entonces empiezo a dar las vueltas, siempre tensionando el alambre. Siempre hay que tensionar, hay que alar con un poco de presión, porque si no la bobina se queda floja. La bobina se queda floja. Acá donde es difícil, podemos utilizar una herramienta. Estamos dando las vueltas necesarias. Para que se les haga más práctico, pueden dar las vueltas y luego contar, ¿no? Bien, como llegamos al extremo, ahí podemos contar, no podemos ir contando cuántas espiras hemos dado, ¿no? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La mayoría queda en 13, a veces puede quedar en 12, pero hay que tratar de que queden todo con la misma, todas las filas que queden con las mismas espiras. Entonces vuelvo a girar o a envolver hasta llegar hasta el otro extremo y luego cuento, ¿no? Cuento las vueltas. Muy bien, ahí hemos llegado ya a la segunda fila. Volvemos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y empezamos otra vez para envolver otra fila más.
tres filas y nos vamos para la cuarta, regresamos otra vez. Llegamos a la cuarta fila, vamos para la quinta, acá nos podemos ayudar con el dedo en la parte de abajo para ir juntando las vueltas. Bien, entonces llegamos ya a la última fila de 13, vienen a ser 5 filas de 13, vienen a ser 5, 50, 65, ¿no? Exacto. 5 filas de 13 son 50, 65 vueltas. Y acá nos dice 63. No hay ningún problema, sacamos una. Y nos vamos a la siguiente bobina. La siguiente bobina nos indica la cuarta, 63 espiras, igualmente en el sentido horario. ¿Okay? Entonces, como es el sentido horario, nos vamos a ir por la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo de la otra bobina y hacemos la envoltura de la siguiente manera. Este es el sentido horario. De esa forma y empezamos a rebobinar. Ahí tenemos la primera fila y contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Regresamos. Ya estamos llegando al otro extremo. Bien, entonces estamos ya en la última bobina, estamos culminando ya de dar las últimas vueltas o espiras. Nos indican que son 51 espiras, ¿no? Y acá solo nos faltan 2 vueltas
completo las 51. Recuerden que estoy terminando en el sentido antihorario. Entonces acá ya culminaría, digamos, esto sería la punta de la parte final, y esta que se encuentra acá es del inicio, ¿no? Entonces solo queda colocarlos, ordenarlos por este lado para empalmarlos con sus cables correspondientes. A ver, cabe recordar que cuando estamos ya en la bobina final, esto se puede soltar, ¿no? Lo que podemos hacer es hacerle un nudo con el objetivo de que esto se quede ajustado y no se movilice, ¿no? Un nudo cualquiera común que todos conocemos lo podemos hacer para ajustar, en este caso, el alambre. Así, de esta forma. Bien, entonces ahí queda sujeto y ya no se moviliza. Entonces el de acá sí está también fijo. Y ahora sí vamos a pasar ahora. Ok, ahora tenemos aquí las dos puntas, y lo que vamos a hacer es colocar los dos cables que son el color amarillo y el blanco, que corresponden a la bobina de carga, ¿no? Sabemos que esto es el inicio, ¿no? Y esta es la punta del final, y lo que vamos a hacer es soldar estos cables, ¿no?, en ambas puntas. También le vamos a colocar su protección con espaguetis. Cortamos acá más o menos. Hay que recordar que esta parte, cuando nosotros trabajamos, se encuentra en esa posición, pero luego debe permanecer así, de esa forma, para colocar por acá los alambres. Todos los alambres pasan por aquí y luego son sujetados o presionados con estas grapas, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tener una referencia. Por ejemplo, que el cable va a pasar por aquí y el siguiente sería así, ¿no?, de esta forma. Entonces, eso sería nuestra referencia, más o menos cómo es que nos va a quedar. Entonces cortamos, porque tiene las puntas muy largas, y vamos a cortar aproximadamente por aquí. Nos presentamos más o menos por donde puede quedar. Antes de eso hay que quitar el esmalte. Acá tiene un esmalte. Como aquí vamos a aplicar soldadura, igualmente. Muy bien. Ok, ahora vamos a cortamos estos cables, le vamos a cortar. Ahora nos toca estañar esta parte. Antes de eso podemos colocar, para que el soldado sea más eficiente. Bien, estañamos. Acá hacemos lo mismo también. Seguimos estañando. Hay que tener en cuenta que hay que estañar y tratar de dejarlo bien. Entonces también hay que estañar las puntas de los cables. Muy bien.
Ahora sí lo que vamos a hacer es unirlos, ¿no? Lo vamos a soldar. En este caso el amarillo va a ir acá en el inicio y el blanco en el final. Bien, ponemos pomada, grasa. Y soldamos. Muy bien. Ok, aseguramos que se encuentre soldado. Ahora que hemos hecho el procedimiento, vamos a colocar los espaguetis. Colocamos los espaguetis, pasamos por este lado. Entonces quedaría de la siguiente forma, ¿no? Después ya nos encargamos de reunirlo por aquí, por las pinzas, para conjuntamente con el cable que corresponde a la bobina de alimentación, para luego pasarlo por este GB que tenemos acá. Pasamos los cables por acá. Y pasamos también el cable blanco. Lo que podemos hacer, vamos a poner un espagueti. Vamos a colocarle a este cable que es de la bobina de alimentación un espagueti para protegerlo. Lo pasamos por acá también. Este es el cable de la bobina de encendido, de esa forma, ¿no? Entonces ahí ya lo podemos llevar hacia este lado, ¿no? Pero hay que recordar que acá faltan los cables de la bobina captora. Ahora, como ya estamos culminando, hay que recordar que tenemos que también colocar la bobina captora o la bobina de pulsos. Entonces aprovechamos a colocar los cables verde y azul que corresponden a esa bobina. Bien, acá ahora ya hemos pasado los cables. Más o menos esto queda así de esta forma, ¿no? Dejamos acá unos 20 centímetros o más o menos que corresponden a la bobina captora. Ahora todo esto lo vamos a reunir en esta grapa que es de metal.
así, de la siguiente forma. Y después que lo hemos colocado dentro de las grapas, utilizamos una herramienta para, en este caso, cerrar las grapas con el debido cuidado de no majar los cables. Bien. Bien, entonces ahí, y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente: doblar hacia acá. Y quedaría de esta forma, ¿no? De la siguiente forma. Emparejamos acá, ponemos acá una funda, podemos poner espagueti o cinta, y tenemos en este caso listo el estator para colocarlo sobre la motocicleta. Bien, como paso siguiente vamos a medir el ohmiaje del estator que hemos rebobinado, que es el color blanco y amarillo, ¿no? Entonces queremos saber si es que, como una comprobación, colocamos la punta del tester en cualquier lado, lo colocamos de esa forma y encendemos el multitester, lo colocamos 200, perdón, estamos en ohmiaje 200, y podemos verificar que tiene 1.0 o 1.1, que es estotable para la bobina de carga. Por lo tanto, el trabajo que se ha hecho se ha realizado de una forma correcta. Bien, ahora sí, es opcional el hecho de barnizar. Sabemos que hay que barnizar los alambres, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera práctica. Tenemos ya el barniz, ¿no? Entonces ya hemos acá colocado previamente. Tengo acá ya una cierta cantidad para... En este caso podemos acelerar el proceso de curado, para que seque lo más pronto posible. Le podemos dar unas 40 gotas aproximadamente. Lo que queremos es acelerar, porque después que vamos a mezclar y vamos a dejar que seque el estator, lo vamos a hacer en un determinado tiempo, no más, una hora, o lo ponemos al aire, colocamos un ventilador para que seque rápido, o lo colocamos ambiente al sol, o también utilizamos el horno, ¿no? Entonces voy a colocar una gotita más para tratar de acelerar el proceso, porque el barnizado de estas bobinas es algo más práctico. Es una pasada que acelera y suficiente. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Algo práctico. Simplemente lo que vamos a tratar de hacer es empapar. Podemos hacerlo de esta forma, empapar todas las bobinas. Hay que recordar que tenemos que hacerlo, si es posible, de los dos lados. Colocamos al revés el estator y la otra forma sería lo más práctico, que es esto: colocar el barniz sobre la bobina, ¿no? Tratando de rellenar todos los espacios que corresponden de esa forma, ¿no? De esa manera le damos una protección a las bobinas. Bien. Colocamos hacia el otro lado, hacemos lo mismo.
Ahora sí podemos dejar ahí que seque un determinado tiempo y en ese caso quedaría lista la bobina para ser utilizada. Como hemos podido apreciar el video que hemos realizado con respecto al rebobinado de un extractor monofásico del tipo de media onda, ¿okay? Hemos culminado de realizar el trabajo con sus respectivas protecciones, su barnizado, los cables son nuevos, no se reutilizan por si acaso los cables que salen de acá, tienen que ser nuevos y ahora sí lo tenemos terminado, ¿no? Ahí pueden apreciar. Ya les hicimos las medidas correspondientes con el multitester y en este caso damos por culminado este video tutorial que corresponde al rebobinado de este extractor de voltaje alterno que entrega para la carga. Bien, entonces ha sido un gusto estar con ustedes una vez más con el grupo educativo Tayán, su docente Exxon Morales. Nos vemos hasta otra oportunidad.